¿Escuchas bien a mí? Sí, perfecto. Bueno, muchísimas Bueno, gracias por haber aceptado la invitación. Es un gran honor tenerte aquí con nosotros, de verdad. no, por favor, el honor es mío. Bueno, lo primero que quería hablar, dado que acabas de publicar un artículo sobre ello, es sobre las medidas keynesianas que se están intentando imponer tanto, bueno, en Argentina como en el resto del mundo. Aquí en Europa se está hablando de un nuevo plan Marshall y me gustaría que nos dijeras por qué esto es un error absoluto. Bueno, porque en realidad las políticas de corte keynesianas básicamente son políticas de estímulo de la demanda agregada. Y justamente, digamos, el shock del coronavirus al impactar sobre la salud de la población y retirarla transitoriamente de lo que es el circuito laboral, eso implica una contracción de la oferta. Y si vos vas a darle más gasto público y vas a estimular la demanda agregada, eso, digamos, se traduce en presión sobre el nivel de precios. Si la economía estuviera cerrada, eso hace caer la demanda de dinero y digamos, eso en realidad lo que hace es que como la caída del ingreso es transitoria y el consumo no va a variar, entonces a vos lo que va a pasar es que va a caer el ahorro, va a subir la tasa de interés y eso hace que caiga la demanda de dinero y a partir de ahí los precios suben. Si vos tenés una economía abierta, lo que va a pasar es que ingresan capitales y lo que vos vas a tener es que al ingresar de capitales no sube la tasa de interés y por ende no sube la inflación, pero sí se te deteriora la balanza de la cuenta corriente, o sea, el sector externo, básicamente porque te estás endeudando. Y ahí, digamos, no es lo mismo políticas fiscales como la que intenta hacer Trump que como la que intenta hacer Francia, por ejemplo. El caso de Francia es un claro avance sobre las libertades individuales. Es una, básicamente, el gobierno francés decide aumentar el gasto público, pero el gobierno francés decide en qué se va a gastar ese dinero, en el sentido de que Mm. el gobierno francés gasta por vos porque cree que sabe mejor que vos misma en qué podés usar ese dinero. Sin embargo, en el caso de Donald Trump es muy distinto, porque fíjate que le transfiere dólares a los americanos y los americanos con eso hacen lo que se le da la gana. O sea, serían $1.200 para una persona desempleada y en caso de que sea una familia con dos personas desempleadas le giraría $2.400. Y fíjate que con eso, digamos, lo interesante es que los americanos pueden ir y comprar en cualquier parte del mundo, porque su moneda es aceptada. Por ejemplo, eso Argentina no lo podría hacer. Mm. ¿Por qué? Porque vos vas a Inglaterra y vas con pesos argentinos y te meten preso por estafador. Entonces, en ese contexto, pero lo interesante de la política de Trump es que bajó impuestos sobre las empresas, además, Sí. y que cuando termine la crisis, esos cheques que giró al sector privado automáticamente se cortan. Sin embargo, en el caso francés, como eso lo ejecuta directamente el sector público, eso genera lo que se llama la tiranía del status quo y el triángulo de hierro del status quo, que se compone de políticos oportunistas, de la burocracia que administra estos programas y de lo que son los beneficiarios. Entonces después ese aumento del gasto público se vuelve permanente y la contracara de eso es que vos vas a tener justamente un aumento de la presión fiscal. Entonces de esta crisis los franceses van a salir con un menor nivel de ingreso porque van a tener que pagar más impuestos para tener que sostener a un nivel de gasto público mayor. Yo quería hablarte también de la política que están tomando los bancos centrales, tanto la Reserva Federal como el Banco Central Europeo, porque estamos viendo que han creado una situación de mercado totalmente artificial, comprando deuda privada, comprando deuda pública y manteniendo los tipos de interés al cero. ¿Crees que es muy peligroso esto que están haciendo los bancos centrales? A ver, Dios, yo soy partidario de eliminar el Banco Central, ¿sí? Pero cuando vos tenés una condición, hay algo que se llama condición de Estado, o sea, vos tenés la economía que tenés hoy. O sea, entonces vos no podés hacer recomendaciones de política económica ignorando las instituciones y el contexto que vos tenés. Frente a las situaciones de crisis,
Esto pasa en Europa, también pasó en Estados Unidos. En Estados Unidos es más claro. Básicamente la gente se asusta y demanda activos emitidos por el sector público, o sea, demanda dólares y demanda títulos públicos norteamericanos, o sea, bonos. Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los títulos subieron tanto de precios que la tasa de interés se hizo nula. Por lo tanto, digo, la Reserva Federal no hizo más que acomodar la política monetaria a esa tasa de interés. Eso es toda una discusión sobre los neomonetaristas y los neokeynesianos, porque los neokeynesianos, ellos dicen que controlan la tasa de interés, y los neomonetaristas le dicen, sí, bueno, vos controlas la tasa de interés, pero no te alejas mucho de lo que es la tasa de mercado. Pero al margen de esa situación, lo que es interesante es que al shock de oferta se le suma un shock de demanda, es decir, al aumentar la aversión al riesgo, al producirse el flight to quality, flight to safety, flight to heaven, llamarlo como se quiera, porque siempre es el mismo efecto, los individuos se desprenden de los activos riesgosos, ya sea, digamos, el caso de títulos corporativos, o sea bonos corporativos, acciones, bonos de países emergentes o bonos chatarra, como el caso de Argentina. En ese contexto, yo lo que te diría es que, mirá, la realidad es que vos ahí tenés un desarbitraje y esa mayor demanda de esos activos, dada la restricción de presupuesto, eso implicaría una caída del consumo y te potenciaría la caída del nivel de actividad. Entonces, ¿qué es lo que hizo el gobierno americano? Agarró, emitió dinero, ¿para qué? Para abastecer esa demanda de dinero adicional, por ende no es inflacionaria porque justamente está emitida contra demanda de dinero, y en ese contexto lo que hace es que la gente pueda tener más dinero en el bolsillo sin que caiga el consumo. Por lo tanto, lo que está haciendo es evitar una situación como la de la Gran Depresión, que es una situación muy parecida a la que vos tuviste con la crisis subprime. Entonces, esa situación lo que hace es que evites que se te derrumbe la demanda agregada, que en un contexto donde vos tenés rigideces de precios a la baja, por problemas institucionales, se generaría en una fuerte caída de la actividad económica, del empleo, y tendrías más pobres. Entonces, tiene que ser analizado en ese contexto, ¿sí? Eso, o sea, al menos desde mi punto de vista. Luego aquí en España hay varios políticos que están pidiendo pues imprimir más dinero, ¿no? De hecho, uno, Eduardo Garzón, que le comentaste la semana pasada por Twitter, que dijo que además que la hiperinflación nunca había surgido porque los bancos centrales imprimieran más dinero. Y de hecho ya hay varios políticos diciendo que el dinero es solo papel. ¿Cómo ves la política de imprimir dinero? Porque sí. Mirá, ahí me parece que el señor Garzón, yo estuve leyendo muchas cosas de él, está bastante flojo en teoría económica, ¿no? O sea, por decirlo en términos argentinos, es bastante bruto. Él es un defensor de la teoría monetaria moderna, que no tiene nada ni de teoría, ni de monetaria, ni de moderna, que es solamente un panfleto para políticos gastadores. Y la realidad es que si quiere decir que la inflación no es un fenómeno monetario, yo le diría que mire la historia de la humanidad. Una de las cosas maravillosas que tiene el libro 4000 años de control de precios y salarios es que te muestra la historia de los controles de precios desde 2800 a.C., en la quinta dinastía de los sumerios en Egipto, y lo que te das cuenta es que, digamos, nunca pudieron parar la inflación porque, digamos, o sea, no paraban de emitir, por decirlo de alguna manera. Si quiere el señor Garzón, le propongo que venga a mirar el caso argentino. Mirá, antes de que existiera el Banco Central, la inflación en Argentina era del 0,9% anual. Después tuvimos entre 1935 y 1945 un Banco Central mixto. Ahí la tasa de inflación saltó al 6%. Después tuvimos el Banco Central Nacional y Popular, que debe ser el modelo que le gusta a este desconocedor de la teoría económica. Y entre 1946 y 1991, cuando Argentina entró en convertibilidad, vos lo que tenés es que la inflación promedio fue del 225% anual, promedio. En ese contexto, Argentina tuvo dos hiperinflaciones sin guerra, le quitó 13 ceros a la moneda. La realidad es que
y la inflación en Argentina se terminó cuando vino la convertibilidad. Si tomás la inflación de todo el periodo de la convertibilidad es del 9%, si la tomás desde el 92 es del 4%, y básicamente eso es porque, digamos, después de la hiperinflación, el reacomodamiento de precios relativos, digamos, se manifestó, digamos, en precios más altos en dólares, porque los precios en dólares habían sido aniquilados por la hiperinflación. Pero a partir de 1993, Argentina estuvo entre los países con menos inflación del mundo. Es más, para aquellos que tienen miedo a la deflación, Argentina en el año 1997 creció fuertemente, aún con deflación. Y bueno, y después cuando le devolvimos la navaja al mono asesino, un dólar costaba un peso en el inicio y hoy un dólar cuesta 114 pesos. O sea, en 20 años, o sea, multiplicaron el precio del dólar por 114 veces, que es una forma de que se manifieste la pérdida del poder adquisitivo del dinero. Por lo tanto, además hay que ser muy ignorante para decir que la inflación no es un fenómeno monetario. A ver, supongamos lo siguiente, que tenemos una economía que hace transacciones en moneda de oro, ¿no? Y obviamente denominamos los precios en unidades áureas, ¿sí? Porque, digo, estamos transando en oro. Entonces, suponete que viene un amigo mío con un físico y un químico y me dicen que encontraron la forma, ¿sí?, de convertir el plástico en oro. Entonces, yo que tengo dinero, me pongo a comprar plástico, con lo cual hago subir el precio relativo del plástico, y con ese plástico entonces lo empezamos a convertir en oro. Entonces, si los convertimos en oro, bueno, ¿qué pasa? Bueno, en principio la falsificación, digamos, no es un delito en tanto y en cuanto quede adentro de nuestras casas. Ahora, digamos, si yo esos lingotes de plástico que parecen de oro los introduzco en la economía, ¿qué va a pasar? Y bueno, el precio del oro va a bajar. Y ahí es cuando se convierte en una estafa, porque yo empiezo a cambiar oro por, Claro. como por plástico, por decirlo de alguna manera. Entonces, eso hace que aumente la oferta de oro, porque la gente no se da cuenta de la diferencia, el precio del oro baja, y al bajar el precio del oro significa que todos los bienes expresados en unidades áureas suben. Es decir, que la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. Porque de hecho es lo que hace un banco central, imprime billetes, o sea, está Sí. falsificando dinero. O por decirlo de alguna manera, con lo cual fíjate que además es una estafa la inflación, de hecho es un delito de lesa humanidad, porque la inflación es un impuesto no legislado, Mm. lo cual es una estafa, y además, digamos, eso genera resultados perversos en el funcionamiento del sistema económico, y no solo eso, sino que si vos te quedaras en peso, te empobreces, o en la moneda inflacionaria te empobreces, y entonces o te morís de hambre o te convertís en un esclavo de los políticos. Con lo cual, digamos, una cosa o la otra es un delito de lesa humanidad instrumentado desde el Estado. Y no solo eso, sino si el señor Garzón, digamos, es tan proclive a Garzones, ¿no? Sí, sí. El inútil este, sí, Sí. a que se imprima dinero porque eso no es inflacionario, yo le digo que tengo el plan para la salvación de toda Europa entonces. Es darle una fotocopiadora a cada familia y que imprima todos los euros que tenga gana. ¿No? Digo, si se arregla así Sí, de sí. fácil, ¿por qué no lo hacemos de esa manera? Digo, total, vamos a conseguir el pasaje, según el señor Garzón, el pasaje al paraíso. Sin embargo, me temo que eso va a derivar en un infierno. Y si es tan así como él cree también, ¿por qué no hace cero los impuestos y lo financia todo con emisión monetaria? ¿No? Si Claro. total, ¿cuál es el problema? Y Mm. así no nos andan molestando a todos los mortales con cobrarnos impuestos. Entonces, digo, por lo menos, o sea, yo lo que le haría es algunos test de consistencia, a ver si permitiría que la gente imprima los billetes por su propia cuenta, a ver si, digamos, baja los impuestos y los hace cero y lo financia todo con emisión. Y entonces ahí cuando empieza a poner los peros, entonces o tiene una mala teoría o es un mal nacido porque en realidad lo que quiere hacer es tener el monopolio de estafar a los seres humanos. Sí, sí, no, además él presume siempre
de esa política económica, va allí por donde van todos los programas de televisión. Quería Bueno, es preguntarte, la política económica que aplica Argentina desde 1945 en adelante. Y de ser el quinto país más rico del mundo, somos 70. O sea, si sí, aplican esa política, ya sabemos el resultado, se van a volver pobres, porque es lo que le pasó a Argentina. quería preguntarte precisamente de Argentina, porque desde el año 2018 estás avisando de que va directo al default y ahora parece que está claro que va a ir Argentina al noveno default. ¿Por qué cae siempre Argentina en este tipo de crisis? A ver, de hecho en el 2018 defaultó Argentina, Mm, porque si vos no conseguís financiamiento en los mercados voluntarios y fuiste al Fondo Monetario Internacional, caíste en default. mm. O sea, si no estaba el organismo multilateral, defaulteabas. Y vale la pena aclarar esto, porque el organismo multilateral es, digamos, el Estado cobrándole impuestos a otros ciudadanos del mundo, con lo cual también se está financiando de manera coactiva. La segunda etapa del default fue cuando el ministro Lacunza habló del reperfilamiento, que era diferir los pagos en el tiempo. Eso es un default también. Y el ministro Guzmán eh, suspendió los pagos de la deuda en moneda extranjera, pero de legislación local. Por lo tanto, eso también es un default. Bueno, hoy va a ser una propuesta y me temo que va a ser muy difícil que haga una propuesta razonable si no está en sus planes poner las cuentas públicas en orden. Por lo tanto, digamos, supongamos que Guzmán llegara a ser exitoso en la propuesta, en realidad, bueno, defaultearemos entonces en el 2024. Y esta crisis del coronavirus, ¿cómo la está afrontando Argentina y qué daños puede causar a la economía? Bueno, la economía argentina la está afrontando de la peor manera porque está haciendo una cuarentena cavernícola. A mí me parece que hay otros modelos de hacer cuarentena, como puede ser el de Israel, el de Japón, el de Corea del Sur, el de Taiwán, el de Singapur, ¿sí? El de Alemania o el de Suiza, ¿no? Digamos, o sea, separar a los adultos mayores, separar a los grupos de riesgos y, digamos, empezar a medirle la temperatura a todo el mundo y aquellos que tienen más de 37,5 pasar a una etapa posterior para analizar su riesgo de coronavirus y, llegado el caso, digamos, hacerle el test y si está enfermo, aislarlo y si está bien, que sigan trabajando. Digamos, porque hay que tratar de minimizar la caída en la producción, ¿no? O sea, el gobierno argentino plantea un falso dilema diciendo, no, bueno, prefiero que se destruya la economía antes de que tener 100.000 muertos. Bueno, si sigue con este modelo estúpido, digamos, de aislar toda la gente, bueno, podrías llevarlo al límite, en lugar de encerrar al 90% de la población, encerrás al 100%, se cae la producción a cero, el consumo es cero, y en lugar de tener 100.000 muertos, vas a tener 45 millones de muertos. Entonces, digamos, el coronavirus es un impacto negativo sobre la oferta, contrae la oferta, pone presión en los precios. Además, Argentina estimula la demanda agregada, con lo cual mete más presión en precios, lo financia con emisión monetaria, donde el dinero argentino es despreciado por los propios argentinos, por eso hay control de capitales y hay 17 precios distintos para el dólar. Y bueno, entonces, o sea, al ritmo que está generando, creciendo la cantidad de dinero en Argentina, Argentina va camino a una hiperinflación. O sea, entonces Argentina combina default, hiperinflación, caída de la actividad, caída del empleo y una explosión en la cantidad de pobres e indigentes, que si a eso le sumamos la incompetencia de ministros como Culfas o como la secretaria de Ingresos Públicos como Merced Pon o la secretaria de Comercio, la señora Paula Español, que se ponen orgullosos por cerrar locales, con lo cual hacen caer más la producción, con lo cual destruyen más empleo, con lo cual quitan menos quitan una mayor cantidad de productos del mercado, por lo cual fomentan los mercados negros y además, o sea, con lo cual terminan empobreciendo más a la gente. Argentina podría llegar a una situación de desborde social en la cual hasta podrían llegar a faltar los alimentos. Sí, repetir un poco la crisis en la que está inserta Venezuela, ¿no? Y además con el dólar Exacto, fortaleciéndose. bueno, es el modelo venezolano. Sí. Quería preguntarte también,
porque he leído por Twitter estos días o sea, un comentario repetido en el que me dicen que los Kirchner fueron los que sacaron a Argentina de la crisis y Macri lo metió de nuevo a Argentina en la crisis. ¿Tú lo ves así o crees que es una gran falacia? No, eso es otra mentira. Básicamente lo que vos tuviste durante el kirchnerismo es lo que se llama una recuperación cíclica, Mm. y una forma de tipificar esa recuperación cíclica está en un libro de Rutger Dornbusch y Sebastian Edwards que se llama La macroeconomía del populismo, que es un compendio de artículos y donde el primer artículo, que es un artículo de no más de 7 u 8 hojas, se llama La macroeconomía del populismo, y dice que los procesos populistas tienen 4 etapas. Tiene una primera etapa, que es cuando arrancan después de una crisis de balanza de pagos. Entonces, digamos, después de la caída, digamos, existe una alta capacidad ociosa, entonces estimulan la demanda con políticas fiscal y monetaria expansivas. Y en esa primera etapa el Producto Bruto se expande y el empleo crece, y también crecen los salarios reales y baja el desempleo y los precios no suben. Esa es la etapa 1. En la etapa 2 vos te encontrás con que empieza a crecer los precios y la tasa de crecimiento, digamos, de expansión se reduce fuertemente. Y después en la etapa 3 es cuando ya, digamos, no, digamos, los estímulos de la demanda solo provocan inflación y nada de efecto en actividad y empleo, y entonces los políticos empiezan a aplicar medidas restrictivas y de cercenamiento de las libertades individuales, y en ese contexto se empiezan a aplicar controles, la economía se empieza a estrangular, y entonces termina después en la etapa 4, es la crisis. Si vos te fijás, el kirchnerismo, la economía en los primeros 4 años se expandió al 8% y la inflación fue del 10% promedio. En la segunda etapa se expandió al 4% y la inflación promedio fue 20%. En la etapa tercera no se expandió nada y la inflación fue el 30%. Y ya durante, digamos, el macrismo la economía cayó y la inflación trepó a más del 40%, ponerle 45%. O sea, para ser exacto es 43, pero redondeamos en 45. Y hoy Argentina camina, digamos, claramente hacia una hiperinflación. La cantidad de dinero en lo que va del año subió 40%, comparada contra el año anterior está casi en un 90% arriba, y en las hipótesis más optimistas en términos de resultado fiscal la cantidad de dinero estaría creciendo 200%, y no solo eso, sino que además tendrías una caída en la demanda de dinero que se viene experimentando desde el año 2017, el 28 de diciembre, cuando el inútil de Marcos Peña junto a Duhovne y Caputo avanzaron sobre la independencia del Banco Central. Por lo tanto, la realidad es que la Argentina va a una situación extremadamente complicada, y que si los inútiles que están rodeando al presidente en materia económica siguen haciendo de las suyas, lo único que van a hacer es profundizar aún muchísimo más la crisis. Argentina tiene una de las presiones fiscales más altas de todo el mundo porque pagáis impuestos hasta el mes de agosto. Aquí en España es hasta el mes de junio, allí todavía pagáis más Hasta impuestos que aquí. septiembre. Bueno, Hasta septiembre. Todavía más. Sí, sí. Desde el desconocimiento te pregunto, ¿tiene Argentina margen para hacer recortes y bajar impuestos? Bueno, de hecho, en el libro que publicamos con mi colega Diego Giacomini, que se llama Libertad, 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 Hmm. y que ha sido un verdadero éxito editorial. De hecho, no fuimos el libro más vendido de la Argentina porque, bueno, Cristina Fernández de Kirchner vendió 360.000 ejemplares de su libro, sinceramente. Dicen que le iba a poner afanosamente, pero iba a quedar mal, ¿no? Afanosamente. Yo no sé si, digamos, en España, digamos, el término afanar tiene la connotación que es argentina, que es robar. Pero, digo, al margen de los chistes, nosotros ahí presentamos un programa fiscal de reducción del gasto público de 15 puntos del PBI para poder bajar la presión fiscal a 10 y por lo menos estar en los niveles de presión fiscal parecidos a lo de la región, al margen de, en el plano monetario, eliminar el Banco Central.
¿qué camino tendría que seguir Argentina para salir de la crisis y empezar a crecer verdaderamente? Argentina requiere de una profunda reforma del Estado y que permita bajar fuertemente el gasto público y a partir de ahí poder bajar los impuestos. Y la sociedad argentina, o sea, siempre insiste en el mismo error, porque yo siempre me pregunto lo mismo, siempre siguen votando lo mismo. O sea, en Venezuela hay gente todavía que dice que esto no fue verdadero socialismo. Ah, me encanta esa reflexión, pero seguro que esos imbéciles también te dicen que el socialismo modelo son los nórdicos, ¿no? Sí, ¿Por qué es interesante? Porque los nórdicos están entre los 25 países de mayor libertad económica del planeta y en general cuando vos le decís que por qué no es socialismo Venezuela, te dicen porque hay propiedad privada. Entonces vos le podrías decir, bueno, mira, Cuba no hay propiedad privada. Entonces ahí te dicen que el problema es el bloqueo. Y sucede que son globofóbicos, o sea, que odian al comercio. Entonces, digo, tiene un problema de contradicción, pero ahora te voy a regalar la contradicción con los nórdicos. Si Venezuela no es socialismo porque tiene propiedad privada, entonces yo propondría que estos infrahumanos socialistas miren los índices de respeto del derecho de propiedad. Adivina quiénes ocupan los primeros lugares en respeto de derecho de propiedad. sí, los nórdicos, igual que los índices de libertad económica. Ah, ok, entonces quiere decir, sí, pero están muchísimo más arriba que los índices de libertad económica, relativamente, en respeto a los derechos de propiedad. Por lo tanto, digamos, bajo la definición de los socialistas, eso no es real socialismo tampoco. Te diría que son los menos socialistas del planeta Tierra porque tienen los mejores indicadores de respeto a los derechos de propiedad. Sí, además nos dicen por los comentarios que el cambio tiene que ser cultural en Argentina. Bueno, fíjate que tanto mi colega Diego Giacomini como mi caso, nosotros sistemáticamente hablamos de la batalla cultural. Y fíjate esto que aun cuando nosotros somos economistas y hablamos de economía, siempre nuestras propuestas tienen un basamento moral. Cada vez que a nosotros nos ponen en disputa una política, ya sea que la proponen o que nos cuestionen alguna de las nuestras, nosotros siempre partimos de una argumentación moral. Por lo tanto, yo creo que esa es una buena forma de dar la batalla cultural, porque, a ver, vamos a ponerlo en estos términos. En rigor, los socialistas perdieron por escándalo en lo que es por ejemplo, en lo que tiene que ver con la productividad. Es decir, el muro de Berlín se cayó y aplastó a la izquierda, no aplastó, digamos, al liberalismo. De hecho, perdieron en el propio año 1961 cuando tuvieron que empezar a hacer el muro. Pero vamos a documentarle la derrota en 1989. Ahora, es interesante porque ellos que hicieron, se refugiaron en la batalla cultural. Ellos se abrazaron al manual de Gramsci. ¿Y qué hicieron? Tomaron la cultura, tomaron la educación y tomaron los medios. Y desde ahí comenzaron a lavarle el cerebro a la gente. Hay un libro muy interesante de mi amigo Axel Kaiser que se llama La fatal ignorancia y cuenta el caso de Chile, cómo los liberales se corrieron de esa discusión, allá también le dicen liberales y de derecha, ¿no? Sí. Entonces, lo que pasa es que yo no quiero usar esa terminología porque, digamos, en España, digamos, está claro que, digo, mapearía mucho menos también, ¿no? Pero igual, es lo mismo, me da lo mismo, o sea, porque como dice mi amigo Nicolás Márquez, si vos trazás una determinada línea y ellos son la izquierda, pues lo que están en contra es la derecha, así que pero digamos, es una discusión, digamos, bastante más complicada, digamos, o sea, porque es mejor separar entre colectivistas y liberales. Sí.
Pero al margen de eso, lo que dice Axel, que es muy interesante, dice, mira, las personas, digamos, que defienden las ideas de la libertad siempre están más preocupadas por producir y todas esas cosas. Y ha dejado de lado la batalla cultural, ha subestimado el rol de los filósofos y el rol de la defensa de las ideas de la libertad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La izquierda logró meterse adentro del Estado y ahí consigue el financiamiento. De ahí modifica los planes de estudios, de ahí modifica la cultura, de ahí, digamos, intervienen los medios, de ahí interviene sobre el lenguaje que es políticamente correcto. Entonces, ellos tomaron todo eso y los filósofos liberales jamás tuvieron financiamiento porque las empresas no se los dieron porque les parecía que con que se pusieran a producir alcanzaba y sobraba. Y lo que muestra el caso chileno es que vos podés, digo, lo de Chile es prácticamente un milagro. Y sin embargo, la izquierda ganó la batalla cultural. Por lo tanto, lo que nosotros decimos es, si vos te fijas, algunas de mis conferencias, yo señalo que el liberalismo no solo es superior en lo productivo, también lo es en lo ético y moral, y también lo es en lo estético. Y justamente el foco central que hago en las charlas es sobre la superioridad ética y moral del capitalismo. Es decir, es más, hay un libro de Hayek que se llama Democracia, bueno, son 3 conferencias, lo leí hace poco, ahora no me acuerdo, Sí. tiene 3 artículos, tiene uno que es uno sobre democracia ilimitada, o sea, el populismo, tiene otro artículo que es el del atavismo de la justicia social, y hay un tercer artículo que discute la cuestión moral, y dice, la discusión no solo debe hacerse en el plano positivo, sino debe hacerse también en el plano normativo. Y que hay que dar la pelea y mostrar que no solo el sistema es más productivo, sino que además se edifica sobre un sistema de valores morales mucho mejores. Y que esa batalla vos no la podés dejar de lado. Porque de hecho fue lo que se hizo en muchos lugares, se dejó de lado. Entonces, los liberales no encontraban financiamiento y la izquierda se financiaba con el Estado. Entonces el Estado, en lugar de convertirse en un Estado liberal, supongamos que fueras minarquista o fueras liberal clásico, el Estado en realidad se convirtió en un monstruo que favorece a los colectivistas, o sea, financia todos los proyectos de la izquierda, financia a artistas de izquierda, financia a educadores de izquierda, financia, digamos, todo un conjunto de actividades de izquierda, digamos, defiende la sucia moral de los socialistas. Y si vos querés, digamos, tener financiamiento, no lo tenés. Es decir, es más, tratan de cercenarte el ingreso a las universidades. Por lo tanto, es una batalla muy dura y donde los empresarios deberían empezar a considerar que tienen que dar la batalla cultural, porque si no los van a terminar expropiando. ¿Y cómo crees que se podría ganar esa batalla cultural? Porque yo, por ejemplo, aprecio que tanto los socialistas han tomado el ecologismo, el feminismo y todo este tipo de movimientos para ganar posturas bueno, aparte del sistema educativo. ¿Cómo los liberales podemos combatir eso? ¿Cómo se gana una batalla cultural? Es ir y darle el debate en cada lugar que puedas. Si vos te fijás, o sea, bueno, yo ahora ya no voy más a debates en televisión, sí me expongo a que me hagan preguntas 5, 10 o 15 periodistas, según ahora no se puede porque por Sí. los temas de la distancia social, pero digo, yo, digamos, ahora ya hago, digamos, entrevistas donde me entrevistan del rango de 5 a 15 periodistas. Y cuando plantean sus argumentos colectivistas se los destruyo. Y otra cosa que hago es
básicamente es escribir, y bueno, y durante mucho tiempo fui a muchos programas y debatí contra todos, y no hay un solo debate que yo haya perdido. Sí, no, además es que para mí una de las cosas que tenemos los liberales, aparte de darle la batalla, es empezar a plantear nosotros nuestro propio marco discursivo, porque siempre estamos un poco a la retranca, lanzan ellos su propuesta y nosotros tenemos que rebatirles. No sé, digo yo, digamos, o sea, cuando lo que pasa es que tenés que ir y conocer bien el corazón del argumento para pegar y romperlo. Y lo tenés que hacer en un formato que sea accesible para el gran público. Sí, claro, O sea, haciendo yo me un uso, encargo todo el tiempo de hacer analogías que sirvan para que la gente pueda entender qué es lo que estoy diciendo. claro, sí, un uso del lenguaje mucho más sencillo, es la cuestión. Lo que pasa es que, bueno, después, o sea, cuando vos haces lo que yo hago, corres el riesgo de que alguien diga que sos un bruto y que en realidad usás un manual de primer grado, pero que sos muy efectivo en la comunicación cuando en realidad están, o sea, corres el riesgo de que te menosprecien en tu cuestión académica. Digo, yo tengo 10 libros, tengo 52 artículos académicos, tengo 30 años de experiencia docente universitario y hay, digamos, periodistas o, digamos, otros economistas que me acusan de cosas como que soy un ignorante. Bueno, Ya. digo, tenés que saber que vas a pagar ese costo. O sea, cuando vos te metes en el barro y te vas a ensuciar, te metiste en el chiquero, te ensucias. O sea, si te metes en el chiquero de la política, te ensucias porque te van a acusar de ladrón. Si te metes en el chiquero de dar la de batalla cultural desde los medios, te van a acusar de que en realidad sos un vendedor de humo. Bueno, la vida. O Sí, sea, yo creo que la causa es una causa noble y vale. El problema es cuando, digamos, tenés compañeros de armas que además te disparan a vos porque, digamos, o sea, quieren tener ellos ese lugar. Y bueno, nada, nosotros tenemos acá, digamos, en el grupo, digamos, en Argentina tenemos básicamente 4 personas profundamente resentidas que se encargan de tirarle estiércol a los otros sí. liberales. Digo, Sí, que no, aquí, son unos aquí, seres deleznables, pero bueno, o sea, de hecho, digamos, o sea, prefieren ponerse del lado de los enemigos con tal de desplazar a los liberales que hemos tomado la posta en esta batalla. sí, aquí en España es igual, cada vez que te enfrentas a ellos van a destruirte en redes sociales y por ahí, tienen totalmente el control. Sí, pero además, digamos, tenés el problema de que te torpedean los propios. Sí, también. O sea, en Argentina digo, hay 4 liberales que se dedican a torpedear a los propios, porque en realidad ellos consideran que deberían ser ellos los que creen que Mm. ellos tienen el monopolio de transmitir las ideas de la libertad y que solamente ellos son los encargados y decir quiénes son o no son liberales. O sea, una estupidez del tamaño de una casa, ¿no? Mm. Eh, digamos, pero bueno, nada, son 4 estúpidos porque son literalmente 4, que de liberales tienen poco porque en realidad son liberales cuando el mercado está a favor de ellos, cuando está en contra eh, cuestionan al mercado y como encima tienen curritos vinculados al Estado, entonces además ahora se volvieron liberales clásicos para justificar que ellos cobran un cheque del Estado. Bueno, Javier, muchísimas gracias por esta entrevista y por haber compartido un rato con nosotros. Ha sido un honor grandísimo y que sepáis todos que tenéis aquí vuestra casa en España. Bueno, la verdad que para mí es una alegría enorme. Yo estoy muy agradecido a la gente de España. Eh, Básicamente soy una persona infinitamente agradecida al profesor Jesús Huerta de Soto,
quien junto a nuestro gran maestro liberal, Alberto Venegas Lynch, hijo, que es un coloso, y obviamente que están palmo a palmo a ver quién es el más grande de los liberales de habla hispana. Estoy muy agradecido por todo lo que hace no solo Alberto, sino también el profesor Huerta de Soto. Eh, Además, siempre recibo mucho afecto por parte de la gente de España. Eh, Además, recientemente, cuando estaba la posibilidad de que yo viajara a Europa, la gente del Instituto Juan de Mariana me invitó. Gestión que hizo ese ser humano maravilloso que es Tomás Piqueras, que además me puso en contacto con ese gran economista que es Juan Ramón Rayo. Por lo tanto, o sea, tengo mucha gratitud hacia España. Además, o sea, digo, le han dado lugar a Carlos Rodríguez Brown, vamos, que es argentino. La verdad es que es muy valioso lo que se está haciendo en España, son una fuente de inspiración y también estoy muy contento porque salieron a la venta en España unas remeras con mi silueta Así. y en menos de 72 horas se habían vendido 100 remeras. Eh, y según los dueños de la editorial, que son los que sacaron la remera, que es una editorial que publica libros anarcocapitalistas, dicen que se han vendido más remeras mías que las de Nozick y Rothbard juntas, así es que estoy profundamente feliz con el trato que recibo por parte de los españoles, eh, tanto por lo que generan como el trato afectuoso que me dan en las redes sociales, ya sea en Twitter, que les paso el chivo para el que no lo tiene, que soy @jmilei, o en mi Instagram, que soy @javiermilei. De paso les cuento que hoy a las 8 de la noche de Argentina voy a estar haciendo un vivo en Instagram, o sea, por @javiermilei, Sí. donde voy a estar hablando, justamente voy a hacer un Instagram de teoría económica explicando por qué no el keynesianismo, que es la nota que me publicó hoy Cronista Comercial. Vale, pues Javier, pues muchísimas gracias de nuevo y ojalá que cuando pase todo esto puedas venir a Europa y estés aquí por España y podamos vernos. Pero es que me muero de ganas por ir a España. Pues ojalá que muy pronto, a ver si pasa todo esto. Sí, esperemos que pueda volver a empezar a viajar y tener la oportunidad de hacer una escala en España. Pues muchas gracias, Javier, de verdad. Tengas un buen día y que lleves la cuarentena lo mejor posible. Estoy tratando de hacerlo. Te agradezco infinitamente. Nada, a ti, un abrazo. Ya, hasta luego, Hasta gracias. luego. Chao.